Bueno, ahí está grabando. Ahí está. Bien, quería, digamos, muy rápidamente algunos casos digamos, por este tema de capacidad y ver distintas también, estos distintos factores, cómo pueden haber incidido a través de distintos, digamos, proyectos, digamos, artículos o estudios específicos. Hay un trabajo publicado por una colega, Mariana Yudnowski, que tiene que ver con capacidades en el nivel subnacional, ¿no? Entonces, y estudió algo que ahora, bueno, parece como más bastante como cercano, y es la epidemia de dengue de 2009, y cómo dos provincias cercanas tuvieron, y con algunas características desde el punto de vista de desarrollo social relativamente similar, tuvieron efectos muy distintos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a Chaco le fue mucho peor, o mejor dicho al revés, a Formosa le fue mucho mejor que al Chaco en esa epidemia. Y entonces, ¿y cuál es la razón? ¿Qué elemento encuentra? Bueno, encuentra algo que dice la estabilidad de los gabinetes. No solamente la estabilidad del gabinete, es decir, bueno, el ministro, ministra específica, sino del conjunto, digamos, de los actores clave que están en una política pública, cierta estabilidad. Y dice, y eso es muy importante, en especial para políticas de estas que llama de baja complejidad técnica, que uno incluso lo podría aplicar también. Quiere decir que en realidad lo que necesitan es que haya un cumplimiento sistemático y permanente de ciertos protocolos preventivos o protocolos promocionales, protocolos incluso de asistencia, pero básicamente, digamos, preventivos y que necesitan ser reiterados, reproducidos, sin interrupciones en el tiempo. Entonces, la estabilidad y ciertos atributos de recursos humanos, infraestructura, prácticas recurrentes y sistemáticas en el terreno, le ganan en efectividad a lugares en donde ha habido mucha volatilidad, mucha inestabilidad, mucho cambio en las distintas políticas a raíz de la volatilidad que ha habido en los equipos, no solo políticos, sino técnicos de una gestión. Entonces, la estabilidad, digamos, de miembros de una gestión, en particular en áreas de baja complejidad técnica, pero que requieren de la recurrencia de acciones y de la permanencia de las acciones, es clave en los resultados finales. Otro estudio que ve otras cosas, los pongo como ejemplo, es uno que analizaba el cumplimiento de normas laborales y después también de temas de marcas y de asociados a talleres, digamos, textiles, y en particular los talleres clandestinos textiles, en donde se violan una enorme cantidad de leyes laborales, de trabajo infantil, digamos, de propiedad digamos, de propiedad de marcas, una cantidad de cuestiones. Y lo que el estudio marca es que cuando, en este caso el estudio sobre la ciudad de Buenos Aires, cuando la ciudad de Buenos Aires dejó de depender estrictamente de la información que le proveía la policía, cuando el ente de control dejó de depender exclusivamente de la policía y amplió sus fuentes de información a organismos no gubernamentales que venían luchando contra la explotación infantil, la trata de personas, los talleres y la explotación laboral en general. Entonces, su capacidad para identificar y clausurar estos talleres se expandió. Entonces, su capacidad aumentó y aumentó a partir de qué? De una relación con actores no estatales. Entonces, ¿ocurre en todos los casos? No, ocurrió en y puede ocurrir en otro, en donde la acción público-privada, en la medida en que no afecta la autonomía y los mandatos del sector público, puede ser un activo muy importante en términos de capacidad. Bueno, hay múltiples ejemplos, pero no, yo quería destacar un par de ejemplos también para ver cómo la capacidad se aumenta a través de distintas estrategias, sea propiamente organizacionales como de relaciones público-privadas. Dentro del tema también de lo que dijimos de los activos de capacidad está
la posibilidad de cooperar y de coordinar interorganizacionalmente. Ese es un activo importante. No solo cuando se considera al sujeto, a un sujeto colectivo de organizaciones, cuando uno, recién que conversábamos con el caso, cuando uno toma varias agencias en un proceso productivo y hasta qué punto actúan de manera, digamos, coordinada para producir un bien o un servicio final, sino que la coordinación y la cooperación ayuda a cada uno de los organismos a cumplir más eficazmente su función. Entonces, la coordinación y la cooperación es un activo de la capacidad de cada organismo. ¿Por qué es importante y cada vez más importante todo lo relacionado con la cooperación y la coordinación? Porque lo que se ve crecientemente en las organizaciones es que, por un lado, los problemas son que hay una brecha entre, por lo pronto, por un lado, el carácter complejo, multidimensional, interrelacionado de los problemas, que además está asociado a algo que es justamente, digamos, como contracara, que es el carácter integrado que estos problemas tienen desde la perspectiva de los afectados. Si las personas afectadas, las organizaciones afectadas por una determinada problemática, analizan esa afectación de una forma unitaria. O sea, si estoy inundado, bueno, no estoy diseccionando el problema y tratando de identificar cuáles son los distintos factores que están convergiendo. Estoy inundado, estoy padeciendo y para mí el problema es uno, digamos, y la razón es una, y no importa la razón, pero el problema es uno y lo veo integralmente. Y el problema, visto desde el punto de vista de su producción, es complejo, multidimensional e interrelacionado. ¿Dónde está la brecha? Es que la intervención pública ha tendido a ser fragmentada, sectorial, parcial. Y eso no es que sea un problema estrictamente del sector público, es un problema que está asociado en general al gran desarrollo del conocimiento y del conocimiento especializado y de la especialización funcional, ¿no? Y esto tiene también un correlato, por ejemplo, en los tratamientos médicos, ¿no? Estoy dando un ejemplo distinto para ver que no es simplemente una tara del sector público, es el tratamiento médico, el abordaje médico, sufre mucho de la hiperespecialidad, ¿no? Porque cada hiperespecialista ve exclusivamente una parte, un emergente de un problema que puede ser mucho más amplio y mucho más sistémico. Entonces, pero ¿qué pasa? La sociedad ha ganado en los últimos cientos de años, y en particular en los últimos 100 años, 50 años, ha ganado muchísimo de la especialización funcional. Y se ha hecho de alguna manera más eficiente y ha ganado en capacidad de intervención a partir de un conocimiento hiperespecializado. Y ha mejorado condiciones de vida, servicios para una multiplicidad de personas y alimenta hoy nuestra sociedad, o más o menos, arriba de 7.000 millones de personas. O sea, no es poco lo que ha logrado con muchas cuestiones organizacionales, pero en particular con la especialización funcional. Pero el problema es que hay cuestiones que necesitan abordajes distintos y ahí es donde esta brecha perjudica enormemente la calidad de la intervención pública, volviendo al sector público. Cuando uno ve problemas como el de la pobreza, la desigualdad, la innovación, la competitividad, los problemas ambientales, los problemas de seguridad, no son sectoriales, son problemas, digamos, multisectoriales. Sin embargo, las organizaciones públicas están organizadas sectorialmente y cada vez más en organizaciones hiperespecializadas, ¿no? Y cada vez incluso hasta con grados de autonomía también. Entonces, esa brecha es un problema por la falta de efectividad, la ineficiencia, muchas veces las coberturas incompletas, y cada organismo ve una parte, ¿quién ve el todo para ver si todo el mundo está incorporado en los servicios? Entonces,
¿Qué es y por qué es importante la cooperación y la coordinación? Coordinación es una función estatal que necesita de la integralidad, de una visión integral y de un diseño de aportes que de alguna manera establezcan una secuencia ordenada de intervenciones en pos de la producción de un bien o un servicio. Y que tiene facetas, obviamente expresiones tanto formales, en los tipos de coordinación más formal, como digamos en consejos o en grupos específicos, en gabinetes. A veces es más informal, que de alguna manera se nutre también de contactos interpersonales, canales informales de distinto tipo. Por supuesto que puede ser vertical y que muchas veces se denomina coherencia, que es decir, que haya coherencia entre niveles estratégicos y los niveles operativos, pero lo que preocupa mucho es la horizontal y que tiene que ver con redes interinstitucionales en donde hay o donde se espera que haya cooperación por lo pronto y coordinación público-pública, o sea, entre distintos organismos públicos, o cooperación entre organismos públicos y privados. Pero ahora, sobre todo, poniendo énfasis en la cooperación, por ejemplo, en un mismo nivel entre organismos públicos, que no es un dato menor, o en países, sobre todo federales, en donde hay organismos subnacionales con autoridades elegidas, que haya una coordinación multinivel, ¿no? Nación, provincia, municipio, y que es tan relevante para la efectividad de las intervenciones públicas. Entonces, hay distintos niveles de coordinación, digamos, desde la propia comunicación y el conocimiento de lo que hace otro actor ya es una forma mínima de coordinación, pero hay niveles en donde hay acuerdos sobre acciones conjuntas, hay programación conjunta, definición de prioridades conjunta y reparto de intervenciones. Digamos, hay niveles bastante más avanzados de coordinación. Y finalmente, obviamente hay restricciones a la coordinación, hay restricciones importantes. Por lo pronto, la propia autorreferencia política y organizacional de nuestras organizaciones, cuando estamos en una organización y solo creemos que importa lo que hace esa organización y el producto que produce. No nos importa cómo se vincula ese producto, no, no nos preocupa que, digamos, cómo se inserta ese producto en el conjunto de los otros productos para la producción de los servicios finales. Entonces, solo nos preocupa un aspecto muy puntual. Entonces, la verdad, no tenemos capacidad de interacción, de cooperación. Cuando hay conflictos interpersonales o diferencias políticas, etcétera, obviamente eso afecta la cooperación y la coordinación. Pero más allá de estos aspectos de carácter más político, diría que hay también aspectos más propios organizacionales, ¿no? Muchas veces no hay suficiente cooperación y coordinación de acciones cuando, claro, cuando no se trabaja de manera sistemática la propia heterogeneidad de las distintas organizaciones, ¿no? Sus normas, sus culturas, sus tecnologías. Doy un ejemplo. ¿Cómo trabajan en conjunto o cómo pueden trabajar en conjunto el sector salud y educación? Tienen sus normas, sus protocolos, sus formas de, digamos, sus premios y castigos, sus distintos tipos de tecnología, sus distintos tipos de cultura, y muchas veces, claro, pueden estar los ministros firmando un acuerdo, saca fotos, estamos coordinando, pero no se resuelve la armonización de las formas de trabajo entre esos dos grandes ministerios para, por ejemplo, un programa de salud no escolar, por ejemplo. Entonces, donde hay cosas tan sencillas como decir horas, de definir horarios, responsabilidades, y ahí hay como un choque de culturas organizacionales. Entonces, cualquier proceso de coordinación necesita respetar que esas culturas, por lo menos reconocerlas, y trabajar sobre las formas de armonización de esas culturas.
no basta con sacarse una foto, sino que hay que ir mucho más a la cuestión organizacional propiamente tal. Por supuesto, problemas de liderazgo, recién se mencionaba, o la ausencia de instancias formales. Muchas veces las instancias formales y su recurrencia, la necesidad de reunirse porque está previsto constitucionalmente o legalmente, de alguna manera puede ayudar a la coordinación. Muchas veces lo hace. Y contar con tecnologías de acción conjunta, por ejemplo, protocolos, programas en donde se definen los roles de cada quien y la secuencia en donde cada una de las organizaciones aporta lo que tiene que aportar a toda la cadena de valor. Bueno, la falta muchas veces de protocolos hace que la coordinación dependa de voluntades gerenciales y en ese caso no necesariamente se da. Bueno, hay ahí posteriormente algo desarrollado sobre un caso de la Agencia de Seguridad Vial. No quiero tomarme mucho tiempo con eso, pero la agencia, entre varias cuestiones que dispuso en sus inicios, fue desarrollar actividades de coordinación. Y esa coordinación fue bastante, digamos, fue de alguna manera importante en términos de la cantidad de convenios con organismos subnacionales, pero también con gendarmería, pero de todas maneras los avances que se produjeron también fueron dificultados por su propio diseño, es decir, la agencia aparece como un organismo nuevo en un ámbito donde ya hay pesos pesados trabajando, la Dirección Nacional de Vialidad, en su momento el OCOVI, que era el organismo de control de las concesiones viales, también Gendarmería, que cree que tiene la jurisdicción sobre las rutas nacionales, y una agencia nueva que aparentemente viene a ser parte de un conjunto. La ley dice que tiene que coordinar ese conjunto en lo que atañe a la seguridad vial. Obviamente, los grandes jugadores intervinieron, digamos, con matices, en particular vialidad, pero también la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, que se dedica sobre todo a la seguridad vial de cargas, intervino, pero digamos con poco énfasis, con poca dinámica. Entonces muchas veces ahí se crean instancias de coordinación que son eminentemente nominales, pero que en los hechos de alguna manera no contemplan el poder relativo y la necesidad de construir en todo caso una cooperación, no subsumiendo los organismos a uno, sino estableciendo un espacio de trabajo conjunto, que es lo que finalmente no se terminó construyendo. Bueno, yo lo dejo por acá. Después hay un caso de coordinación multinivel y que tiene que ver con la necesidad de establecer en el área metropolitana de Buenos Aires una agencia de transporte metropolitana, o sea, un organismo que por lo menos establezca un espacio de cooperación y de coordinación y de armonización de prácticas, de normas e incluso de planificación conjunta, aunque no sea un organismo gestor de servicios, ¿no? Como hay en otros lugares del mundo donde las agencias metropolitanas de transporte son las que gestionan o operan o fiscalizan o regulan unificadamente los servicios de transporte. Puede ser que en los distintos jurisdicciones del AMBA, que son la ciudad, la nación, la provincia y los distintos municipios, sigan operando o regulando sus servicios, pero no está, es importante que haya un organismo que establezca normas comunes, prácticas comunes, que armonice prácticas de fiscalización, prácticas de otorgamiento de permisos, que ayude a la planificación conjunta. Bueno, el caso de la provincia, digamos, del área metropolitana muestra los grandes fracasos que ha habido a lo largo de 50 años, incluyendo el último, que es el de 2012, y que intentó ser revitalizado el año pasado, pero que está todavía en una etapa de congelamiento, y bueno, estamos con problemas de coordinación muy importantes que se solucionan en parte bajo la práctica, diría, la práctica
del liderazgo nacional, sobre todo de la mano del subsidio y de la compensación tarifaria, que de alguna manera indirectamente disciplina a todos los distintos actores del sistema con algunos criterios generales, porque si no, no serían recipientes de esas compensaciones o de esos subsidios. Pero no se trata de una cooperación establecida, digamos, en varias funciones y con varios roles, sino se trata de una, digamos, de una coordinación y de una armonización basada en el poder financiero que ejerce la nación a través de las compensaciones, que de alguna manera disciplina ciertos comportamientos de los actores subnacionales, de la ciudad, de la provincia o de los municipios, y que tienen que de alguna manera convenir determinadas prácticas para efectivamente que las empresas sean destinatarias de esas compensaciones. Bueno, dejo un poco entonces esta segunda parte aquí y, y dejo también la grabación. Ahí estoy deteniendo.